Hola a todos, qué bueno tenerlos aquí en un nuevo tutorial de la cartilla. En este video revisaremos el manejo de errores y excepciones en Python 3. ¿Por qué es importante este tema? Una de las buenas prácticas en programación es que lo que codifiquemos contemple escenarios a prueba de fallos y errores, aún más si el usuario final va a tener una interacción directa con la solución que estamos construyendo. Esto puede tener, por supuesto, un impacto directo en la experiencia de usuario y en la confiabilidad de las personas hacia las herramientas. Vámonos a Spider y revisemos algunos ejemplos sencillos de los errores que podemos llegar a encontrar y veamos cómo podemos darles manejo. Tenemos aquí algunos explícitos. El primero de ellos es el error de nombre, por ejemplo, que aparece cuando tenemos una variable que no se ha definido. Si acá, por ejemplo, tenemos un print, vamos a imprimir el valor de 1 sobre x y corremos esta línea tal cual como está. Lo primero que nos dice esto es que es un error de nombre, un name error, que corresponde a que el nombre x o la variable x no ha sido definida, por lo tanto Python no puede interpretar esta variable. Otro que podemos llegar a tener es el error de tipo de dato. Por ejemplo, si hacemos nuevamente un print de 1 pero no sobre un valor numérico, por ejemplo si tenemos un string 1 sobre a y corremos esta línea, el error que nos arroja es un error de tipo porque no puede soportar una operación entre un entero, que sería en este caso el 1, y un valor de tipo string, que sería la a que le estamos pasando. También podemos tener errores de divisiones por cero. Si pasamos, por ejemplo, nuevamente un print, aquí vamos a tener un error de sistema que se conoce como Zero Division Error. Aquí nos está diciendo, efectivamente es una división por cero, no es un valor que esté determinado, por supuesto no lo puede calcular Python. Aquí tenemos otro error que es el error de sintaxis. Si escribimos, por ejemplo, print 1 sobre y algunos caracteres raros y corremos esto, vamos a tener este mismo error que nos aparecía aquí arriba y nos dice syntax error. Definitivamente es una sintaxis inválida la que le estamos pasando a Python. Pero no solo podemos tener estos 4 errores puntuales. Si nos vamos a una lista de errores conocidos como built-in errors en Python, identificados con un nombre propio que se encuentra ya dentro de la codificación interna y dentro de la construcción del lenguaje. Tenemos aquí varios errores, por ejemplo un key error, un index error, tenemos memory error cuando estamos corriendo operaciones fuera de memoria. Ya veíamos, por ejemplo, el name error para variables que no habían sido declaradas previamente. El type error ya lo estábamos viendo también. System error, system exit, Unicode para todos los temas de codificación y de caracteres. Vamos a ver en un rato el value error y también encontrábamos el zero division error. Entonces, vean que tenemos una variedad de errores que han sido tipificados y a los que se les ha asignado un nombre propio. Incluso podemos llegar a tener errores que no estén mapeados aquí, que caen dentro de un grupo, dentro de unas clases genéricas, y nosotros incluso también podemos llegar a nombrar estos errores en la medida en la que lo necesitemos para nuestros proyectos o para nuestros casos particulares. Pero aquí lo importante es cómo le damos manejo, cómo le damos gestión a este tipo de errores para que cuando resulten de la ejecución de un código tengamos una alternativa que pueda solventar este error y de alguna manera darle continuidad a la codificación. En Python tenemos dos instrucciones principales para dar gestión a este tipo de errores y excepciones. Son las instrucciones try y except. Vamos a construir un bloque de código sencillo para ilustrar algunos de estos casos y cómo podemos darles manejo. Vamos a tener una variable validador, la vamos a inicializar en 0 y vamos a tener aquí más abajo un ciclo while, un bucle. Mientras validador sea igual a 0, vamos a estar pidiéndole al usuario un número a través de consola y ese número lo vamos a almacenar en la variable x. El mensaje que vamos a lanzar es introduzca un número. Y viene la primera instrucción. Con este número que el usuario va a ingresar a través de la consola, vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a usar la instrucción try, intentar. Vamos a intentar ¿qué? Vamos a intentar primero convertir ese x en un valor float, en un valor de tipo decimal.
porque incluso no sabemos, no le estamos especificando al usuario si el número va a ser entero o el número va a ser decimal, pero de cualquier manera vamos a redefinir esa variable x y lo único que va a haber distinto en esa redefinición es que la vamos a estar forzando a que sea de tipo float, y si lo logra convertir vamos a imprimir lo siguiente y vamos a pegarle el valor que va a dar esa operación. Para el usuario el resultado va a ser un 1 dividido en el número que va a ingresar a través de consola. Recuerden que debido a que 1 sobre x, el número que estamos esperando es un número, esto va a ser un número también, 1 sobre x va a ser de tipo float en este caso, o de tipo numérico. Debemos convertir también esta parte en una cadena de tipo texto para poder concatenar esto en una sola cadena. Tenemos entonces nuestro print y si esto se logra ejecutar, vamos a decirle que validador va a tener ahora un +1. De lo contrario, aquí es donde va a venir nuestra otra instrucción, el except print error en el número. Repasemos rápidamente esto. Tenemos una variable que la estamos inicializando en 0. Tenemos un bucle que se va a estar ejecutando mientras validador mantenga ese valor de 0. ¿Cuándo validador va a cambiar ese valor de 0? Cuando el número que introduzca el usuario a través de la consola sea un número válido tal que se pueda convertir a un float y definitivamente se pueda ejecutar esta operación 1 sobre x. De lo contrario, pues validador nunca va a dejar de ser 0 porque esta es la única parte donde estamos sumando 1 y por consecuencia, si esta parte del código es fallida o no se ejecuta con éxito durante el intento, por esto es try, va a pasar a la siguiente, que es la excepción. Va a tomarlo como una excepción donde nos va a imprimir error en el número, intente nuevamente, podemos agregarle. ¿Y qué va a suceder? Vamos a seguir atrapados aquí en el ciclo while, por lo tanto nuevamente nos va a lanzar el mensaje de input para que el usuario introduzca un número. Esto se va a romper definitivamente cuando el usuario introduzca un número válido. Si corremos esto para probar el código, vamos a introducir por ejemplo una letra cualquiera, la G. Él aquí nos está diciendo error en el número, intente nuevamente. En este caso intentó convertir esta G a un float, pero definitivamente no pudo, por eso llegamos a esta parte. Si le damos 0 nos va a decir nuevamente error en el número, intente nuevamente. Pero si le pasamos, por ejemplo, un 1, nos va a decir 1 sobre x es igual a 1. En este caso el valor de x que le pasamos a la consola fue de 1. Por lo tanto, esto definitivamente sí es válido. Validador incrementa su valor. Miren que aquí en el validador o en el explorador de variables tenemos que validador termina con un valor de 1 y definitivamente se rompe el bucle. Pero ¿qué pasa si queremos darle al usuario instrucciones un poco más explícitas de qué es lo que está pasando, de cuál es el error que se está obteniendo? Vamos entonces a copiar esta parte de aquí del código, lo vamos a pegar por aquí abajo y vamos a agregar algunas cosas. Podemos anidar o concatenar excepts y podemos incluso estar haciendo referencia a los errores por nombres propios. Entonces ya tenemos nuestra parte del try, intentar tal cosa, y vamos a empezar con los except. Por ejemplo, sabemos que hay un except, hay una excepción que tiene por nombre propio division error, para cuando el usuario introduce en este caso un valor de 0 y el valor de cálculo va a ser indeterminado. Si el error es de división por 0, vamos a lanzar un mensaje, el número debe ser distinto de 0. Pero conocemos también otros errores. Teníamos por ejemplo el value error, que es otro error con nombre propio en Python. Y aquí en este caso vamos a imprimir en consola, debe introducir un número, no una letra. E incluso podemos mantener este último except para que nos englobe o para que nos agrupe todos los errores que no caigan dentro de las categorías anteriores, es decir, que no correspondan a división por 0 o que no correspondan a un tipo de dato errado. Y aquí nuevamente le vamos a pedir error en el número, revise el dato pasado al sistema. Y vamos a correr nuevamente nuestro código. Introduzca un número, por favor. Incluso vamos a ponerle aquí a esto 2 puntos y espacio para que no nos aparezca así pegado.
Vamos aquí a parar la consola, nuevamente corremos esto. Introduzca un número, por favor. Intencionalmente le vamos a dar 0 para que entre a esta parte del except. Si le pasamos 0, definitivamente nos dice el número debe ser distinto de 0. Lo encuentra como un error, pero aparte de que lo encuentra como un error, es un error que está codificado dentro del built-in de Python como un error de división por 0. Si le pasamos, por ejemplo, una letra, hola, una palabra en este caso, vean que nos dice debe introducir un número, no una letra, porque este error es de tipo value error. Y si le pasamos, por ejemplo, otra cosa distinta que en este caso sí tenga validez, como por ejemplo el 5, nos va a decir 1 sobre x es igual a 0.2. Y esto por supuesto es un ejemplo sencillo, pero imaginen un bloque de código mucho más extenso, mucho más robusto, mucho más complejo, donde seguramente tienen ciclos for, tienen whiles, donde tienen iteradores y están llamando seguramente múltiples veces a una función, y es un código que lleva corriendo 2 horas y en algún momento ese código falla, definitivamente el código se detiene y pierden toda la ejecución que han tenido durante esas últimas 2 horas. En estos puntos toma validez usar la gestión y el manejo de errores, porque en vez de tener el código 2 horas después de haber estado corriendo, incluso podríamos evaluar si más bien encapsulamos ese error, lo almacenamos, guardamos un log de eso que obtuvimos como error, pero el código continúa hasta que se termine de ejecutar y al final regresamos para ver cuáles fueron los errores que produjo el código, de tal manera que podríamos salvar en estos casos la ejecución parcial del código. Y recuerden que también esto ayuda para que el usuario final tenga una mejor experiencia como usuario, para que entienda qué es lo que está pasando, para que el sistema no arroje el error número 858 con letra roja que definitivamente el usuario no va a entender de qué se trata, sino que más bien tenga un español o una traducción plana de qué es lo que está pasando ahí. En función de eso pueda dar una realimentación al sistema sin intervención de los desarrolladores o de los constructores, en este caso de la solución. Y bueno, este tema es un poco más profundo, también pueden utilizar la instrucción RISE para establecer incluso errores que pueden ustedes, a los que les pueden asignar un nombre particular en función de sus proyectos, pero este tema se los dejo para que lo investiguen a profundidad. En la descripción del video les dejo los enlaces al código y también les dejo un enlace adicional para que entren a profundizar sobre este tema de manejo de errores y excepciones en Python. Espero que les haya sido de ayuda. Recuerden suscribirse al canal para estar pendientes de todo nuestro contenido. Y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo video.